acá ya habíamos visto dentro de lo que es lo referente a las reglas, ya hemos visto la regla 1, ya hemos visto la regla 2, la regla 3 y ahora entramos a lo que es la regla 4. La cuarta regla general dice mercancías, o es que esta regla está destinado para las mercancías sin posible encuadre clasificatorio. Las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las reglas anteriores, nos dice que se clasificarán en la partida que comprenda los artículos con los que tengan mayor analogía, mayor similitud, mayor parecido, si vale el término, o mayor similitud más que todo, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, decimos que dentro de esta regla van a estar las mercancías que no pueden clasificarse aplicando las reglas anteriores, se clasificarán en la partida que comprendan los artículos que los que tengan mayor analogía, mayor semejanza, mayor similitud. La clasificación de acuerdo con esta regla exige la comparación de las mercancías presentadas con artículos similares para determinar las analogías existentes entre ellos. Y así poder clasificarlos en la partida correspondiente a los artículos con los que existan mayores afinidades. Entonces, a partir de ahí, podemos ir mencionando con esta, ¿qué es lo que se pretende? Con esta, lo que se pretende es completar el círculo clasificatorio para que al menos no exista la posibilidad de que quede fuera de la nomenclatura ningún artículo, aunque en la práctica es muy difícil. Siempre va a existir uno que otro que no va a parecer a uno a otro, entonces para eso es lo que nos va a coadyuvar en este caso, lo que son las reglas. Decimos con estas reglas se pretende completar el círculo clasificatorio para que al menos, teóricamente por lo menos, no exista la posibilidad de que quede fuera de la nomenclatura ningún artículo. Y reiteramos, sin embargo, en la práctica es muy difícil contemplar a qué debe entenderse por artículo análogo. A partir de ahí, entonces, la aplicación indiscriminada de este principio ha originado disfunciones clasificatorias como sucede con la partida 8, que existe algunos de los productos similares. O sea, con la aplicación de este artículo, si vale el término, en forma indiscriminada ya también han empezado a utilizar ciertas malinterpretaciones, que cualquier cosa que no lo quieren interpretar, ya no es que no se puede interpretar, sino que no quieren, cualquier cosa que no quieren interpretar, directamente a esto es lo que quieren tomar. Entonces tampoco no se puede hacer eso. Entonces, a partir de ahí, en cualquier caso, hay que señalar que la nota, en este caso, de la sección a la que corresponde, contemplará la analogía en la clasificación donde, por ejemplo, de los vehículos que se vaya presentando y de aquellos otros que el procedimiento utilizado para su propulsión no permite identificar claramente la vía del transporte, para la que han sido diseñados o que tienen la posibilidad de utilizar, lo que implica que en estos casos la clasificación está determinada por aplicación de lo que es la primera regla. Entonces, reiteramos una vez más, la cuarta regla se refiere a lo que es, en este caso, a las mercancías que no pueden clasificarse aplicando las reglas anteriores. Entonces se va a ir buscando ciertas similitudes
ciertas analogías, que tengan mayor analogía una mercadería que es totalmente identificada por alguna clasificación arancelaria. Entonces, si este otro producto se parece o es muy similar, entonces se puede adjuntar a eso, haciendo esa comparación de las mercancías presentadas. Pero se dice también que con lo que se ha tratado es de que en forma indiscriminada ya también, o sea, valiéndose de esta regla, de este principio, han originado ciertas y con confusiones dentro de lo que es la clasificación. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, maquinarias con herramientas o maquinarias con algún otro aparato de funcionamiento mecánico han querido confundir. Entonces, se tiene que nomás tener mucho cuidado al aplicar esta cuarta regla. Muy bien, entramos a lo que es, frente a ese, ¿qué dice la quinta regla? La presentación comercial. Con carácter general, todos los artículos, y más particularmente las manufacturas, se presentan comercialmente acondicionadas según sus propias características, su naturaleza, el uso al que están destinados, etcétera, etcétera. Esta quinta regla, en sus dos apartados, pretende clarificar la clasificación de estos acontecimientos comerciales. A partir de ahí decimos, por ejemplo, cuando con carácter general todos los artículos y más particularmente las manufacturas que presentan comercialmente acondicionadas según sus propias características, su naturaleza, el uso al que lo destinan y demás cosas, esta regla entonces nos permitirá en dos apartados estructurar. Primero, los estuches para aparatos fotográficos, para instrumentos de música, para armas, para instrumentos de dibujo, los estuches contienen similares, especialmente apropiados para contener un artículo determinado o un surtido, susceptibles de uso prolongado y de uso presente, son los artículos a los que están destinados, se clasificarán con dichos artículos cuando sean del tipo de normalmente vendidos con ellos. Entonces, ¿qué dices? Sin embargo, esta regla no afecta a la clasificación de los continentes que confieran al conjunto de carácter esencial. Dice, los estuches para aparatos fotográficos. El aparato viene con su estuche, ¿no es cierto? Para instrumentos de música, que muchas guitarras vienen con su estuche. Muchos de los violines vienen con su estuche. Para armas, que muchos vienen con su estuche. Muchos de esos instrumentos, generalmente los de dibujo, también vienen con su estuche. Entonces, en ese caso, el estuche se tomará como parte del, en este caso, del equipo o de la mercancía que está viniendo. Por ejemplo, la cámara fotográfica no se puede clasificar muy separado su estuche que puede ser de algo material de fibra o tal vez algo de aluminio o en algunos casos algo metálico. Entonces, en ese caso, se va a tomar en cuenta siempre el estuche como parte de lo que es el producto. En muchos casos ustedes han podido ver que ustedes son, sobre todo los varones, expertos en eso. Algunas bebidas vienen en unos estuches, inclusive de madera, muy bien talladitos.
y algunos vienen en material de aluminio. En ese caso, por ejemplo, la clasificación que se va a ir utilizando va a ser la bebida que está adentro. Puede ser whisky, puede ser un ron. Entonces, a partir de ahí, el estuche se tomará en cuenta como si fuera, o en este caso, como la mercancía que está, o el producto que está adentro. Se tomará entonces como whisky y no su estuche en forma separada. A partir de ahí, entonces podemos decir, salvo lo dispuesto en la regla, en este caso 5, o sea, anteriormente que estamos viendo ahora, los envases que contengan mercancías se clasificarán con ellos cuando sea el tipo de las normalmente utilizados para esa clase de mercancías. Sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando los envases sean susceptibles a ser utilizados razonablemente de manera repetida. Que no es lo mismo, quiero aclarar esto, que no es lo mismo, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no es cierto? Esa, eh, ese estuche, desde luego vienen como adornos muy bellos en las bebidas, que no es lo mismo decir, bueno, su envase, la botella. Entonces, si viene, por ejemplo, whisky, así en botellas nomás, no habrá problema, directamente como producto basándonos en lo que es la primera regla, buscamos nomás lo que es su identificación de lo que es la partida. Ahora, si es que tuviera su estuche, igual, se va a seguir tomando como si fuera whisky. Por más que su envase sea de plástico o de vidrio. Muchas veces, por ejemplo, productos. ¿Qué producto está viniendo? Leche. Los envases, algunos en lata, pueden ser algunos en vidrio y algunos en plástico, ¿no es cierto? Entonces se tomará en cuenta como leche, no se los va a tomar en cuenta como la parte de lo que es la lata, por decir algo de hierro o de algo de acero o aluminio o metálicos, nada de eso. Entonces eso no hay que confundir entre el uno y el otro. Uno es, cuando hablamos de la presentación comercial, se toma en cuenta, o sea, en este caso, nos dice esta regla que no se debe tomar en cuenta para lo que es la clasificación los estuches, ya sean de madera, ya sean de material, algo de fibra o posiblemente de alguna tela, que esto no tiene que ir modificando. Y tampoco no tenemos que ir mezclando lo que es el envase. El envase no es estuche, pero sin embargo forma parte también de lo que es el producto. Muy bien. A partir de ahí entonces viene la última regla, que sería la regla sexta. ¿Y quién nos dice la regla sexta? La clasificación de mercancías en las subpartidas nos dicen de una misma partida está determinada legalmente por los textos de las subpartidas y de las notas de subpartida, así como mutatis mutandis, o también quiere decir cambiando lo que se debía cambiar, o finalmente cambios necesarios. O sea, cuando hablamos de lo que es la determinación de la subpartida, se va a referir a lo que es la clasificación de las mercancías en las subpartidas de la misma partida. Esta determina legalmente por los textos de las subpartidas y de las notas de las subpartidas, así como los cambios necesarios con relación a lo que son las reglas anteriores. Solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. Entonces, cuando hablamos de determinación de las subpartidas, ya no van a ir afectando a las secciones, a los capítulos, a los partidos,
sino que dentro de las partidas, a las subpartidas nomás. Entonces, dentro de ese mismo se tiene que ir identificando ya, en este caso, fijándonos o basándonos en esos cambios necesarios, lo que llaman mutatis mutandis. Por las reglas anteriores solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel, inclusive. Si son de guión 1 con un guión 2 no pueden, o de un guión 2 con un guión 3 tampoco no van a poder. Entonces los cambios necesarios va a ser, si son del mismo nivel, en este caso del nivel 3, entre el nivel 3 o nivel 4 entre el nivel 4. Como un ejemplo podemos decir, por ejemplo, lo que es todo lo que se va conformando de lo que es harina, fideo, y dentro de los fideos pudiera haber de diferentes clases de fideos. Entonces estos ya en las subpartidas se va a ir separando. Se va a ir realizando esa separación. Por ejemplo, fideos con menos sal, con más sal, no tanto de lo que son las figuras, sino que la forma, en este caso, o la calidad que tienen. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de la determinación de las subpartidas. Por subpartidas del mismo nivel, las que se encuentran precedidas del mismo número de guiones, lo que decíamos, ¿no es cierto? Por lo que si en el marco de una misma partida pueden tomarse en consideración dos o más subpartidas con un guión. Entonces, si va a haber esos cambios dentro de una misma partida, entonces tiene que ser siempre del mismo número de guiones, reitero una vez más. No puede ser uno que tenga dos guiones que se mezcle al que tenga tres guiones, o en sentido contrario. Debe apreciarse la especificidad de cada una de estas subpartidas con un guión en relación a un artículo determinado. Entonces, así, de esa forma se va a ir presentando lo que es la última regla, que se refiere más concretamente a lo que son la determinación de las subpartidas. Para la aplicación de estas reglas se entenderá por subpartidas del mismo nivel, la que decíamos, ¿no es cierto?, las que se encuentran precedidas del mismo número de guiones, que eso es lo que no tenemos que olvidar. Muchas veces dicen, no, hay que fijar siempre el número de guiones. Si está de 3 a uno de 2, no se puede. Es que debe ser por algo. El sistema armonizado ya está estructurando todo eso, y eso no es que alegremente ellos lo han llegado, sino que han tenido que hacer un estudio minucioso todavía al respecto. Por eso, entonces, si en el marco de una misma partida pueden tomarse en consideración dos o más subpartidas, con el guión deben apreciarse la especificidad de cada una de estas. Cuando ya se ha hecho la elección de la subpartida más específica con un guión y este se encuentra subdividida, entonces y solo entonces interviene el considerar el texto de las subpartidas. Entonces, dentro de un guión se ha dividido ya varias subpartidas, entonces en este caso de dos guiones y a su vez dentro de los dos guiones tres guiones, entonces peor va a ser la cosa. Inclusive en el de dos guiones ya no se va a poder porque ya en forma ramal ya se ha dividido, entonces los últimos guiones nomás ya van a ser sujetos a esos cambios necesarios, a esos mutatis mutandis. El alcance de una subpartida con dos guiones no debe extenderse más allá del ámbito abarcado por la subpartida con guión a la que procede, lo que les decía, ¿no es cierto? Que en forma ramal se están separando ya, entonces, dado que nunca podrá ser interpretado con un alcance más amplio que el delimitado de la partida de su procedencia, en este caso de la mercancía. Entonces, este último se refiere más concretamente a esos
cambios necesarios que se va a ir realizando dentro de lo que son las partidas ya. Mientras que los anteriores eran ya desde el capítulo, se iban identificando, ¿no es cierto? Primero hablábamos de lo que era con respecto a lo que son las partidas, luego hablábamos de lo que es, en este caso, con respecto a lo que son su presentación, luego los artículos de constitución, los que son complejas, mezclas o surtidos. Luego hemos hablado de lo que son los sin aquellas mercancías sin posible encuadre clasificatorio. Luego hemos hablado de lo que es la presentación comercial y finalmente hemos hablado de lo que es la determinación de la subpartida. Entonces, a partir de ahí, podemos ir mencionando como reglas complementarias, decimos, algunos países representan, además de las reglas generales, las reglas complementarias. O sea, 10 de ellas aplican para importación, mientras que solo las 8 primeras aplican para exportación. Significa esto que las reglas generales también son aplicables a nivel de fracción. Entonces, lo que habíamos mencionado, el noveno y el décimo dígito, siempre va a estar a expensas del uso de cada país que está utilizando, ¿no es cierto? Entonces, dentro de lo que son las reglas complementarias, dicen también de que algunos países utilizan 10 de ellas para las importaciones y 8 para las exportaciones. Y una vez cuando llegue allá, los países que están también clasificando ya por su parte harán también la utilización correspondiente, la correcta utilización correspondiente. Entonces, dentro de estas reglas siempre nos dicen, claro, por ejemplo, si hablamos después de una clasificación, en qué sección está, en qué capítulo, en qué partida, las subpartidas, y a partir de ahí, hasta ahí va lo que es el sistema armonizado, y a partir de ahí nosotros queremos, o sea, identificar mucho más claro, por ejemplo, hemos identificado la exportación, en este caso maíz, entonces directamente, o la importación en este caso de maíz, podemos ir mencionando, ¿no? De que hasta el octavo no hay problema, dice maíz dura, color negro, y a partir de ahí nosotros podemos, para aplicar mejor en forma interna, podemos decir menuda, mediana, grande, o lo que comúnmente también suelen llamar, ¿no? Para harina, para mote, para, inclusive puede ser para chicha. Entonces, de igual forma, en algunos casos está hasta lo que es maíz blanda, por decir, en ahí ya inclusive por sus colores ya tienen color blanco, color, inclusive dentro de lo que es algunos llaman perico, algunos llaman por lado de Monteagudo, tienen otros nombres propios por sus características y demás cosas. Todo eso, como reglas complementarias, nos dice de que no está prohibido, sino que los últimos dígitos pueden ir utilizando. Pueden ir utilizando la mayoría. Pero eso, la mayoría de las empresas, tanto exportadoras como importadoras, prefieren no mucho complicarse y dejarlo en cero nomás los dos últimos dígitos. Porque muchas veces, en vez de hacerlo o facilitar el trabajo, lo complica más.
Entonces, así, a partir de ahí, pueden estar, como los digo, pueden volverse mucho más complejos lo que es el manejo de la mercancía. En algunos casos también, pues, muchas veces, ya hablando en forma general, cuando hablamos de reglas complementarias, ya no estamos hablando de alguna regla en específica. En forma general, la aplicación de las reglas se suele aplicar y muchas veces se vuelven algo confusos. Por ejemplo, lo que es la importación de aparatos receptores de radiodifusión, por decir, o concretamente hablando de su radio de los vehículos, así lo llamamos nosotros, pueden tener ciertas mm, características y esas características hacen que muchas veces vaya distorsionando lo que es la clasificación. Por ejemplo, ciertas características que puede ser grabador, reproductor de sonido, con su puerto USB y demás cosas, ¿no es cierto? Fuera de eso, inclusive puede hablar de algunas características que su reproductor, grabador, y en fin, y por la aplicación de estos podría entrar a una sección, pero como está dividido todo esto, separado, entonces puede ser de que en otra parte estén apareciendo. Cuando compramos como vehículo, va a estar dentro de lo que es el vehículo. Pero cuando posteriormente, aparte, estamos haciendo traer para vender a los que tienen vehículos, bueno, entonces la clasificación ya va a ser diferente. Inclusive ahí solamente radio y tiene solamente FM. O tal vez tiene reproductor de DVD más, tal vez, o de reproductor de lo que es de su puerto USB a través de lo que son los flash. Entonces, todo eso son ciertas características que en este caso va a ser, en síntesis, cuestión de dar una interpretación correcta. Y lo que decíamos, ¿no es cierto? Va a depender mucho, en un principio habíamos hablado, del uso que se le va a dar. En resumen general, entonces podemos decir reglas generales interpretativas, son 6 reglas generales, que son un conjunto de reglas que impiden que haya mercancías que se queden sin clasificar. O sea, de las 6 reglas generales interpretativas, su objetivo va a ser siempre de que se impida a que alguna mercancía quede sin clasificar. Y pese a eso, siempre va a aparecer algo que no está especificado en el clasificador. Pero sin embargo, para eso las reglas nos coadyuvan a interpretar y poder encajar, si vale el término, a uno de los códigos correspondientes. Las notas legales, ¿qué nos dicen? Existen notas de sección, de capítulo, de partida y subpartida. Las notas legales son utilizadas para ampliar, definir, limitar, incluir, excluir o explicar el contenido o alcance de una sección, capítulo, partida o subpartida. En resumen general, entonces también estamos hablando de las notas legales, que primero decimos existen notas de secciones, notas de capítulo, de partida y subpartida, que en cada uno de estos va a estar estructurado dentro de lo que es el clasificador arancelario. Fuera de eso va a haber también las notas legales, que van a ser utilizadas para ampliar, para definir, para limitar, para incluir o excluir o explicar el contenido del alcance de una determinada sección, de un capítulo, de una partida o subpartida. Y finalmente, las mercancías se distribuyen en secciones, capítulos, partidas y subpartidas. Entonces, a partir de este punto, lo que la próxima clase vamos a abocarnos es a ver todo esto en resumen,
Está hasta ahora lo que hemos visto. Nos hemos de abocar a ver lo que es el clasificador de a poco. Cada uno de estos vamos a ir leyendo. Claro, no todo el libro no vamos a leer, sino que un ejemplo, y a partir de ahí ustedes van a ir desgranando, si vale el término, el texto correspondiente o el clasificador correspondiente, y de a poco van a ir familiarizándose, por lo menos para el examen, si no quieren aprender para toda su vida. Entonces, en síntesis, en ese consiste lo que es el clasificador arancelario, con el cual también hemos concluido nuestro tema 3. Por último, cabe mencionar de que cada código de 6 estará precedida de guiones que nos olvidábamos, ¿no es cierto?, que determinan el grado de subdivisión. Las partidas se van a ir subdividiendo en subpartidas que llevan un guión, y estas cuando se subdividen llevarán 2, 3, 4 guiones, que a este resumen faltaba lo que es el uso de los guiones posiblemente. Después con eso estaría completo hasta ahora el resumen en general. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien, en vista de que no hay ninguna pregunta, entonces quedamos ahí y la próxima clase entramos a un nuevo tema. La grabación se ha detenido. Muy bien, jóvenes, señoritas, entonces nos vemos la próxima clase. Seguramente el día martes en investigación de operaciones. Parece que todavía no es todo nuestro examen. Entonces, en cuanto a las notas, hasta el lunes, yo creo que el domingo, lunes, por allá va a ir. Con ustedes no tengo todavía ninguna nota, por si un caso. Con los del BESI, que sacar así en forma que está pendiente a las calificaciones. Muy bien, agradecerles por su presencia y decirles siempre, pues, pedirles a que cuídense mucho, que les vaya bien. Hasta luego, jóvenes, señoritas. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Vaya bien.